Hola, profe. Julieta le habla. Buenas ¿Todo noches. bien? ¿Quiere que vaya admitiendo ya? No sé si hay algún otro profe también ahora. Hola, ¿cómo estás? Sí, Mateo Artino. A ver. Debería estar ahí porque estuvimos Sí, conversando. ahí está. Ahí lo admití a él. Cuando ustedes quieran. Ahí está. Mateo, ¿me escuchas? Buenas, sí, buenas Bien. noches. Ok. Sí, podemos aceptar al... Dale. Bueno, ¿me hacen como anfitrión? Así, voy aceptando. Buenas noches. Buenas, ¿Qué tal? Hola, buenas buenas noches. noches. Buenas noches, Buenas ¿cómo noches. están? Buenas noches a todos que se van sumando. Buenas noches. Hola, Fati. Hola, Martín. Amadeo. Hola, Pablo. Hola, buenas Mariana. noches. Hola, profe Jere. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, un gusto de nuevo. Otro encuentro más. Solo necesitaría ser anfitrión. Y esta señora puso unas elecciones que luego al final se volvieron a meter a los mismos. Ahí 6N tiene mano levantada. ¿Quiere hacer alguna consulta? Sí. Lo que Sí, había pasado, hola, y luego buenas volvieron a noches. meter a los mismos. Eh, Buenas. Mire, Todo porque la yo desde el oposición. comienzo tuve problema con lo que era mi correo, que me lo habían escrito mal. Entonces, cuando dieron todo esto del Cisco, a mí no me llegó nada. Completé el formulario y vio que supuestamente ahora el 13 mandaban las notificaciones y eso. Y en mi caso no me mandaron nada y estoy preguntando en los foros, por Insta, y, y la verdad que no tengo respuesta. No sé si usted podrá avisar. Hola, buenas noches. Bien. Buenas noches, Noemi. ¿Tu nombre completo cómo es? Sí, es Cintia. Cintia. Sí, escucho. Y el apellido es Sin, S-I-N-G-H. S-I-N-G-H. Sí, bien. ¿Necesita mi número de DNI o la carrera? Estoy haciendo desarrollo web del aula Bueno, 1. pásame tu DNI y vamos validando ahí con el área de coordinación, secretaria, para ver cómo sigue el estado. Entonces, ¿cuál es la consulta puntual? No, que no me mandaron nada para entrar a Cisco. Ah, No puedo todavía no tenés ingresar, el no acceso. tengo, Sí. claro, no tengo nada, exacto. Y vio que yo lo hice porque subieron un PDF y todas las instrucciones. Yo lo hice por ahí y claro, yo cuando pongo el correo me dice que el correo no es válido, porque claro, no, como que no estoy ni siquiera inscripta ni nada. Bien. ¿Podrías compartir tu correo electrónico por acá por el chat? El Sí, correo válido. sí. Gracias, Ahora se lo escribo. Noemi. Hola, buenas noches, profesores. Buenas ¿Qué noches a tal? todos. Buenas noches. Bueno, yo también tengo el mismo problema como la señorita que comentaba recién. Me pone correo inválido. Yo el único correo que tengo es el clásico, el correo, el Hotmail, Gmail. Y, o sea, yo en la computadora ingreso, en el celular ingreso. Pero cuando, bueno, quiero poner, digamos, me mandaron el correo de Cisco y me dice que tengo solamente una hora. Entonces, cuando pongo los datos míos, cuando pongo la contraseña, no me la acepta. No pongo de vuelta lo que es, o sea, yo no llego a comprender cómo es el tema de poder ingresar. O sea,
pienso que tiene que haber una contraseña que tenga que tener vinculación con la institución. Me parece que es la única forma, porque si no, no. Correo, o sea, y también me pasa que hice los estudios médicos, lo envié por otro medio a la parte de administración, pero no me respondieron si había llegado, y eso ya lo hice hace un mes. Bueno, ahí, Contame. Noemí, yo, Claro. digamos, por ahí para si alguien más está en la misma situación, en el curso están los medios de contacto, digamos, está preceptoría, ¿sí? Tienen el mail de la preceptoría, tienen el mail de la coordinación, ¿sí? Sí. Hay un número de WhatsApp también para comunicarse, y por ahí todas estas cuestiones como muy específicas y muy puntuales, que son propias de ustedes, ¿sí? Que las puedan canalizar por ahí para que les puedan guiar y Pero, ayudar. profe, no hay respuesta. Yo escribí a preceptoría, escribí a secretaría, por el WhatsApp me dice que, o sea, me da error, no puede escribir. Intenté llamar, que antes había un 0800, pero tampoco me da y no Exacto. tengo ninguna respuesta, digamos. Sí, eso, tanto el WhatsApp no existe directamente, porque yo también iba a llamar, pero bueno, no, se me complicó. Y también tengo un problema con el tema de Python, que yo miro solamente, vi en la página que comentó una alumna de cuándo era la evaluación, pero a mí no me mandaron nada de Python. Yo digo, bueno, va a llegar en algún momento, digamos, los trabajos, evaluaciones, lo que sea. Lo único que pude sacar de otro foro, una o dos hojitas, que es el comienzo de Python, pero nada más. Y es más, me mandaron hoy, hace 3, 4 horas más o menos, me mandaron un link para una clase de Python. Yo dije, bueno, debe ser esa, y no, nada que ver. Es una clase que es para reforzar a los alumnos que llegan a comprender, que es mi caso, que todavía no he visto Python. Así que bueno, estoy ahí ojalá que me puedan enviar todo y pueda hacer en tiempo y forma, pero yo, por lo menos en la plataforma, no lo tengo eso. Solamente... Sí, ustedes tienen, los que no habían estado, hay un comunicado, si ustedes leen ahí en el curso, Sí. en el programador, sobre el tema de lo de Cisco, con respecto a las valoraciones, las fechas para aquellos que empezaron antes, los que todavía no fueron dados de alta, todavía hay otras fechas y otros plazos, eso para que también lo tengan en cuenta y vayan avanzando una vez que tengan el alta, con las fechas que están ahí dispuestas, ¿sí? Para que, ¿ok? Eso es importante también saberlo, porque es, como decía también ahí, creo que en el chat, no, todo lo de Cisco es, digamos, no, es todo autogestión, digamos, el curso hay que transitarlo desde la plataforma, ¿sí? Y avanzar con los contenidos desde ahí, ¿ok? No hay una clase propia de Cisco. Por ahí sí hubo algo puntual, no sé si ayer o antes de ayer, con un aula, porque justo se canceló una clase que hicieron así como evacuaron dudas puntuales sobre Python, pero no se está haciendo eso, ¿ok? Si hay algo puntual, lo tienen que, o preguntas, háganlo por el foro. Esa es la forma. El profe Augusto, creo que es el que está por ahí respondiendo sobre Python, les da una mano con eso. Y con el tema del material, profesor, ¿cómo hago yo? ¿Lo tengo que volver, o sea, mandar un correo que me lo envíen todo? O porque si no, en realidad ya estaría como perdido. O sea, yo tengo mucha voluntad de que me manden todo y bueno, hacer los trabajos y todo lo que tengo que hacer. Pero, con respecto a material, ¿te referís a lo de la plataforma de Cisco? Sí, y lo de Python, porque en realidad Bien. es Python. Lo único, Sí. estoy en nada. Así es. Ojalá que me lo manden y bueno, antes de que termine digamos, este cuatrimestre, poder realizarlo o que tenga una oportunidad para poder, si no llegar a aprobar, rendirlo en noviembre o cuando ustedes consideren necesario. Bien. Te voy a estar pidiendo tu correo electrónico. Tu nombre es Noemí, ¿verdad? Sí, te lo puedo poner ahí en el... Por el chat se los En el mandas chat. al profe Mateo, Noemí. Muchas gracias, gracias. Por favor. Voy a ver de pasárselo al área correspondiente a ver que hagan algo al respecto. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, vamos, bueno, Andrés levantó la mano, sí. Buenas noches, profe. Yo quería hacer una consulta puntual sobre si esta clase también es de agro. Entiendo que sí, porque en las últimas clases también estuvieron los chicos de agro.
Ah, bien, bien, bien. Sí, a mí me matricularon hace unos días, así que estaba confundido. Bien, gracias. Ok, bien. Em, Base de datos es solo cuatrimestral, chicos, ¿sí? Termina este cuatrimestre y base de datos deja de curso, digamos. Ujú. Por ahí hay otras más anuales, como programación o proyecto integrador, ¿sí? Pero base de datos es hasta principios de julio, ¿ok? Entonces, no sé si la pregunta... Sí, después, en otro cuatrimestre, posiblemente tanto el profe Mateo como yo demos otras materias que no sea base de datos, ¿ok? En segundo cuatrimestre yo suelo dar programación web. ¿Mm? Bueno, vamos a... había una mano levantada. Evana. Sí, profe, yo quiero preguntar solamente cómo puedo grabar la clase porque no la suben y yo necesito No se te entiende mucho, para grabarla yo. Evana. Perdón. Se Si entrecortó todo. yo puedo grabar la clase, si yo puedo grabar la clase, ¿Por tu cuenta en tu Eh, casa con la compu? sí, sí. sí, 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 no hay problema. ¿cómo? Porque dice que hay que pedir permiso al hospedador, dice. No, vos tendrías que grabarlo con algún programa propio tuyo. ¿Sí? O sea, desde acá, desde la misma plataforma eh, de Zoom, no. Tendrías que hacerlo con algún programa propio. Por ahí creo que uno de los chicos la clase pasada sugirió quizás hacerlo por OBS, que es una buena opción. Pueden hacerlo también. ¿Sí? Y si hay alguna otra, se pueden Gracias. compartir, chicos. ¿Eh? Bueno, Bueno, gracias, profe. de nada. Chicos, ¿qué pasa a partir de ahora con base de datos? Nosotros deberíamos ver, hoy termina bloque 1, ¿sí? Todo lo que es bloque 1, nos queda ver normalización de base de datos, que es, digamos, podríamos decir que entre comillas es como un poco teórico, pero es práctico también, y ya a partir de esta otra semana, ya tendrían que ustedes ingresar ya a contenido de bloque 2, donde ya entramos en MySQL, ¿sí? En la base de datos propiamente dicha, en el gestor de base de datos. Que eso ya es lo 100% diría práctico, y es todo es importante. Esto es lo más importante de lo que viene ahora, que es el uso de las bases de datos, que es lo que les va a servir lo que les va a servir a ustedes para próximo cuatrimestre. Por ejemplo, cuando vayan a desarrollo web, la idea es que desde una página web puedan almacenar datos en una base de datos de MySQL, ¿no? Si quieren de repente hacer un login desde una web, ese login se puede validar contra una base de datos, ¿sí? Si tienen un carrito de compras, los datos se almacenan en una base de datos. Así que bueno, hoy vamos a ver el concepto de normalización, así que un segundo que vamos a compartir y arrancamos. Profe, yo mientras ahí respondo una pregunta. Dale, Mientras. dale, sí. Sé que sí que empezaron a entrar preguntas en el chat. Sí. Andrés Chaile, ahí tendrás que preguntar al área de coordinación cómo sería en tu caso. Seguramente hay un foro de consultas a secretaría, porque debe haber una excepción para tu caso, por el tema de la matriculación tardía. Gracias. Bueno. Vamos a explicar el concepto de qué es la normalización en las bases de datos relacionales. Hasta ahora por ahí hemos visto conceptos de lo que era el modelo relacional, lo que era una tabla, lo que era un registro, ¿no? Lo que era un campo, o que era una fila o registro, o columna o campo, ¿sí? Para almacenar la información. Entonces, en este proceso de
almacenar la información es importante, es cómo almacenamos esa información. No tan solo almacenarla, que es importante, sino también, más importante aún, es cómo la almacenamos. ¿Por qué? Porque puede suceder que quizás en una base de datos para la despensa de Don Pepe, que está en la esquina del barrio, necesite una base de datos tal vez pequeña, pero si hablamos de una base de datos para Telefónica, donde tengo que almacenar millones de clientes, ya requiere otra dimensión de la base de datos. Y como sabemos, los datos ocupan espacio, y en algún lado hay que almacenarlos. ¿Está bien? Entonces es tan importante esto del cómo almacenamos los datos, que existe lo que llamamos la normalización en las bases de datos, que no es más ni menos, ¿sí?, que generar o evitar, vamos a ponerlo, porque acá la diapositiva habla de problemas, y yo voy a poner qué tenemos que evitar. Evitar la redundancia de información. ¿Por qué guardar siempre la misma información? Pero eso depende de cómo esté estructurada la tabla en mi base de datos. Con el profe Mateo trajimos un ejemplo para que lo veamos ahora en un ratito. Un ejemplo muy simple, y después lo vamos a trasladar a un caso práctico. Entonces, primera cosa que tenemos, o que surge al momento de que nosotros estamos, o ustedes están diseñando su propio modelo, ¿sí?, de entidad-relación y del modelo relacional, es que empieza a haber redundancia de datos. No nos damos cuenta al principio, después nos damos cuenta cuando ya tenemos armada toda la estructura, de que hay una redundancia de datos. ¿Bien? Pueden existir ambigüedades también, ¿sí? Entonces, esto también es importante, o tenemos que evitar que haya, habíamos hablado hace, creo que en una de las últimas clases, sobre la integridad, ¿no?, entre una tabla y la otra, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo de los clubes y los jugadores? ¿No? Que si tengo jugadores en el club y elimino el club, ¿qué va a pasar con los jugadores? ¿Sí? Entonces, cuidado ahí, ¿no?, cuando armamos todo este tipo de tablas y relaciones. Entonces, lo que buscamos con la normalización, con estos conceptos de normalización, es pensar en un proceso que nos haga más simple los datos, ¿sí?, los datos que voy a guardar en mi tabla. Entonces, tengo que pensar en que si tengo en una tabla y estoy guardando datos repetidos, hay algo que está mal, y tengo que cambiarlo, tengo que modificar la estructura, ¿no? Si veo que una tabla me está almacenando mucha información, mucho volumen, ahí hay algo que tengo que mejorar, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que vamos a trabajar en la clase de hoy, ¿no? Y existen lo que se llama en este proceso de normalización, primera forma normal, segunda forma normal, tercera, y podríamos decir que hay hasta cuarta y quinta forma normal. Lo que vamos a abordar en la clase y el material que ustedes tienen, generalmente con hasta la tercera forma normal es lo ideal y lo suficiente como para que puedo decir, tengo una base de datos realmente optimizada. Entonces, en base a un ejemplo, veamos cómo son estos conceptos de primera forma normal, segunda y tercera. En esto, quizás al principio, chicos y chicas, cuando nos sentamos a diagramar, ¿no?, y en esto piénsenlo desde este aspecto. Viene un cliente o viene una persona y la llama a Fati y le dice: Fati, necesito que me hagas un pequeño programita para manejar las ventas acá ¿cómo se llama?, del local de ropa, ¿no? Entonces, Fati se va a poner a diagramar en un papel, en un dibujo, cómo empezaría a pensar en esto de armar una base de datos para la venta de ropas.
empezaría a pensar de que necesita almacenar los productos, que necesita almacenar los clientes que van a comprar, necesita almacenar la información de los proveedores, necesita almacenar las ventas que se hagan, ¿sí? Necesitaría quizás, si el local de ropa tiene empleados, bueno, almacenar y manejar los empleados, ¿sí? Los sueldos de los empleados. Entonces, todo esto se tiene que diagramar, ¿no?, en este modelo relacional y empezar a ver cuáles serían estas entidades que se crearían para esta base de datos. Y ya tenemos que empezar a pensarlo desde esa posición. Porque en el momento que ustedes trabajen con un proyecto, el crear la estructura de la base de datos es fundamental. Es fundamental. Y esto requiere, por ahí, práctica. Todo es práctica. Sobre todo en esto de las bases de datos. Un buen esquema al principio, desde el inicio, nos va a evitar mucho dolor de cabeza a medida que después vaya pasando el tiempo. Bueno. Entonces, Profesor, perdón. Sí. Con respecto a lo que habló recién, con eso de armar la estructura de la base de datos, eso siempre también depende del requerimiento del cliente, ¿no? Como poder armar esa estructura, digamos, para la base. Sí, seguramente. En esto del... ¿Se acuerdan en Proyecto Integrador cuando veíamos cómo trabajamos con las metodologías ágiles, ¿no? Cuando llegan los requerimientos, Steven, ¿no? Nos van a llegar los requerimientos de... te voy a dar el mismo ejemplo que estaba comentando recién, que decía del local de ropa. Capaz que el cliente solamente quiere, ¿cómo se llama? Que vos le administres solamente las compras a los proveedores. Solamente las compras a los proveedores. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vos vas a tener que generar una base de datos o una estructura de base de datos exclusivamente para eso. No te sirven los empleados, capaz, no te sirven los clientes. Entonces, todo depende siempre, por supuesto, de los requerimientos. Exacto, genial. Eso obviamente siempre viene por escrito y llega, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que, y en base a cuando veamos ahora al final, hay un caso acá, ¿sí?, que es más o menos esto que vos estás planteando. Bueno, a ver, estos son los requerimientos. Acá están los requerimientos de un caso. Bueno, ¿cómo armamos la base de datos para este requerimiento? Ahora lo vamos a ver ahora después de ver la normalización. Gracias, profe. De nada. Bueno, ¿cuándo tengo una tabla en primera forma normal? Bueno, acá hay algunas características importantes, ¿no? Una de ellas es, todos los atributos son atómicos. No, supongamos, si yo en un campo almaceno el nombre y la edad, ahí, digamos, estaríamos hablando de un caso no atómico porque ahí tengo dos datos en un solo campo, ¿no? Entonces necesito tener diferenciado un nombre de la edad. ¿Ok? ¿Es el caso del domicilio, profe? Perdón. Por ejemplo, no atómico ahí. Claro. ¿Por qué? Porque vos, digamos, ¿qué sucede? Vos tenés que llegar a la mínima expresión, es decir, donde vos ya es indivisible, ya no lo podés, digamos, si vos tenés La Rioja 464, podrías tener la calle por un lado, la numeración por otro, ¿no? Y si es un edificio, el piso, el departamento. Claro, porque de repente te dicen, Carlos, tirame un listado de todos los clientes que viven en la calle La Rioja. Claro. ¿Sí? O los que estén en La Rioja de tal altura a tal altura. Quiero saber si mandamos a los cadetes, cuántos clientes tenemos en ese radio. ¿Sí? Entonces, ahí entra, digamos, todo este pensamiento. La clave primaria no puede contener atributos nulos. Perdón, clave primaria. Ya hablamos
hace un par de semanas hablamos sobre la clave primaria, o clave única, ¿sí? Como podría ser el DNI. Bien. Estas claves primarias no pueden contener atributos nulos. No podemos tener filas en las que no haya clave, por ejemplo, personas sin DNI, o vehículos sin patente. Esto es importante pensarlo. ¿Qué más? Acá lo más importante que quiero que por ahí tengan en cuenta esto, ¿no? Es datos atómicos, clave única, ¿sí? Que no haya datos nulos, para pensar en que hay una tabla de primera forma normal. Y otra cosa importante es que no debe haber datos, datos repetidos, digamos, en estas tablas. Si yo les muestro un ejemplo. Acá. Acá tengo una pequeña tabla, ¿sí? De acuerdo a estas primeras características o estas primeras menciones. Primero quiero saber si esto sería una primera forma, si esta tabla es una primera forma normal, si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? Un poco de análisis como para determinar. No, porque hay 3 filas repetidas, con el mismo repetidas. código de legajo. Ok. Porque hay 3 filas repetidas con el mismo número de legajo. Los valores no son atómicos en Claro, el no caso del sería domicilio. atómico. Ok. Además, el domicilio conserva 2 datos distintos en un solo campo. Ok, bueno, podríamos pensar que, ok, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Materia. Materia, muy bien. Hay materia, hay algo especial por ahí. Bien. ¿Qué pasa con materia? Materia y código de materia están en esta tabla y deberían estar aparte. Es redundante el valor. Eso genera acumulación de espacio. En una base de muchos gigas, eso repercute en la velocidad de procesamiento, en la capacidad de almacenamiento, el costo por almacenamiento. Entonces, debería estar en otra tabla para optimizar el funcionamiento de la base. Ok, muy bien. Siempre pensemos en cuál es el objetivo o qué tenemos que Muy evitar. bien. ¿Y qué pasa si ética de repente está escrita muchas veces y de repente ética cambia de nombre a ética? Y ahí generaría un problema para la actualización. Habría que reemplazarlo en todas las filas donde se encuentra la palabra ética. Exacto. Lo mismo pasa con carrera, ¿no? La carrera también tendría que estar en otra tabla con un número de carrera o código de carrera. Claro, Ok. con el código. Bueno, bien. Claro, acá la pregunta sería, y está muy bien las apreciaciones que están haciendo, chicos. Vamos viendo como varias cosas acá como que no cierran, o sea, como que ya de entrada pensamos que esto hay que hacerlo diferente, ¿no? Entonces, primero siempre identificar qué datos, si es que tengo datos repetidos, ¿no? Entonces, como lo decía en el principio, tengo situaciones en las cuales acá tengo datos repetidos y acá tengo datos repetidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está provocando que estos datos sean repetidos? ¿Qué es lo que me provoca que estos datos sean repetidos? Precisamente es un poco esta información que tengo acá, estos datos. Entonces, ¿cómo hacemos? Y acá tenemos que empezar a pensar que hay por ahí, Carlos y Daniel también lo decían recién, necesito crear o desmembrar. Tengo que desmembrar esta tabla y crear otra tabla donde pueda guardar y almacenar la información como más óptima. Entonces, ¿cómo podríamos dejar esta tabla en primera forma normal? De alguna manera, ¿sí? Fíjense. ¿Qué es lo que hice? Creé una tabla donde tengo almacenado, ¿sí? los dos estudiantes, por decirlo de alguna manera, ¿sí?
con su información y, bueno, acá ya evité la redundancia, ¿sí? Acá, en lugar de estar 3 veces desarrollo web, con toda la información 3 veces del mismo estudiante, la simplifiqué a una sola, ¿sí? Que es esta. ¿Ok? Y se creó de esta tabla, o sea, de esta información acá, ¿sí? Creé esta tabla, acá. Lo llevé acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Vinculada con la clave legajo, para que pueda haber referencialidad, relación, digamos. Bien, ¿qué pasa? Acá me la inventé, o sea, acá me la inventé, no me la inventé, la agregué. La agrego. ¿Sí? La agregué. ¿Por qué? Porque si vamos a los conceptos, tenemos que tener cuidado de que no haya pérdida, ¿sí? De integridad de los datos. O sea, yo al normalizar no puedo, de alguna manera, porque si yo hago esto, perdón. No tiene cómo relacionarlo. Claro, ¿cómo hago? Y ahí cagamos porque perdimos la información de quién está en cada materia. Claro, exactamente. Se pierde la información de quién está en cada materia. Exactamente. Entonces, es por eso que era necesario, sin perder la relación, agregar el legajo. ¿Para qué? Porque si yo digo en qué materia está inscrito Pablo, ¿no? Si yo pregunto en qué materia está inscrito Pablo, que es el legajo número 456, digo que en la tabla de materias Pablo está inscrito en 3 materias. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, he logrado de alguna manera, ¿sí?, encontrarme con la primera forma normal. Ahora, en este proceso de primera, segunda, tercera forma normal, muchas veces de forma inconsciente se hace esto. Porque no es que, voy a hacer ahora mi base de datos en primera forma normal. Ahora mi base de datos se ha convertido en segunda forma normal. No, es un proceso que mentalmente y a medida que voy diagramando, lo manejo de forma inconsciente de alguna manera. ¿Por qué? Porque ahora vamos a explicar segunda forma normal, explicamos tercera forma normal y vemos el resultado final. ¿Ok? Entonces, ya evité, en principio, acá, ¿sí?, mucha redundancia de información y de datos, logrando trabajar con la primera forma normal. Pasar de esto, de forma repetitiva, pasar a esta tabla. ¿Ok? Entonces, como decía, en este proceso, bueno, ahora el profe Mateo nos ayuda también con segunda forma normal, pero en este proceso de transición, en ir normalizando, aparece la segunda forma normal. Y lo vamos a seguir viendo con el mismo ejemplo. Bueno, para la segunda forma normal, nos encontramos de que se tienen que cumplir las condiciones de que la normalización tiene que cumplir con la primera forma normal. Bien, que los atributos no clave dependen de toda la clave principal. Por ejemplo, para el análisis de la segunda forma normal, tenemos la dependencia funcional y la dependencia transitiva. Mateo, ¿vos querés compartir vos? Así podés mostrar mientras querés o no. Bueno, a ver si lo tengo a mano acá. Al archivo. Déjame ver. Sí, acá está. Que te resulte más cómodo. Sí, sí, ahí tomo el control. Dale. A ver. Me haces como anfitrión. Ahí. Esa. Mientras, ¿podrías repetir, Mateo, cuál es la condición para comenzar con esta segunda normalización? Sí, la condición para comenzar con la segunda forma normal es que tiene que cumplir con todas las, o sea, con la primera forma normal, de que la clave primaria y la clave foránea estén, o sea, de que los datos no estén en redundancia.
O sea, sería que los atributos no clave dependen de toda la clave principal. Gracias. Ahí, a ver. Si no, vuelvo a compartir, no hay problema. Ahí estoy compartiendo. Ahí me dejo. Bueno, entonces la dependencia funcional tenemos de que en este caso tendremos 3 columnas. La columna A es la llave primaria o primary key. La columna B es una dependencia transitiva, podría decirse, la cual no la hace clave primaria. Y la columna C es igual que la columna C, que la columna B, perdón. Podría ser tener una dependencia transitiva. Entonces, en este caso, la columna B depende total y funcionalmente de la columna A, al igual que la columna B depende total y funcionalmente de la columna A. ¿Bien? En este caso, tenemos que el legajo podría ser la clave primaria, ¿bien? De la tabla estudiantes. Que la tabla estudiantes tiene como columna nombre, domicilio y teléfono, las cuales se pueden repetir. Entonces, si se pueden repetir, no pueden ser clave primaria. Entonces, funcionalmente, nombre, domicilio y teléfono dependen de la columna primaria, que es legajo, que tiene su identificador único. Luego, la dependencia transitiva no tiene nada que ver, en este caso, las columnas legajo con la columna matrícula. A ver, la columna legajo con la columna materia. Bien, no tiene nada que ver. Entonces, tenemos de que la clave principal es A. La clave principal sería código materia en este caso. Y la columna B, que puede ser nombre materia o materia en este caso, es depende total y funcionalmente de A. Bien. Y en este caso C depende total y funcionalmente de B. No así como en el caso anterior de que C depende total y funcionalmente de A. Es el caso de la transitiva. ¿Se entendió más o menos este ejemplo? Ahí el profe Jeren me está ayudando con las anotaciones. Ahí está para que se vea el ejemplo en esta de transitiva, porque es interesante entender lo que estaba explicando el profe Mateo, porque materia, base de datos, ética, inglés, base de datos, depende de código de la materia, ¿sí? Pero materia no depende del legajo. ¿Ok? Entonces, hay una relación transitiva entre legajo y código de materia, pero una no depende de la otra. Solamente hay una relación porque está ahí metida ahí en el medio, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Sí, un estudiante pertenece a la materia base de datos, ¿sí? Pero nada que ver tiene con el código de la materia. El que tiene que ver con el código de la materia es la materia en sí misma. Muy bien. Bueno, aclarado esto, nos vamos a la parte de la segunda forma normal, en la cual tenemos los datos de la primera tabla, legajo, nombre, domicilio, teléfono y carrera, y tenemos las otras dos tablas de código legajo y código materia. Bien, en este caso, ¿qué se hizo? ¿Qué acción se hizo? Con respecto a la tabla anterior que estaba en primera forma normal. Se eliminó la columna de legajo. Se particionó para que haya una tabla de relación a nivel de códigos, como si fuesen índices. Muy bien. ¿Y esa relación qué particularidad tiene? ¿Qué notan similar entre las distintas tablas? Y ayuda a que en la tabla de Tiene materia las claves no se primarias. repitan las materias. Que las claves primarias de las dos tablas se juntan en una tercera, digamos, que es la relación.
Así es. En la clave primaria, que es código materia, de la tabla materias, con la tabla en la clave primaria de legajo, que es la de estudiantes, se juntan siendo dos claves foráneas. Esta es una foreign key, bueno, esa es una F más o menos, y esta también es una foreign key. Bien, que esta es una tabla intermedia, la cual también tiene su primary key, su ID autogenerable, por así decirlo, em, para identificarlas. Ahí está. Muy bien. Luego, Y eso en este estaría caso, optimizando el almacenamiento, la capacidad, ¿no? Porque le quita una columna a la tabla de materia. Claro, exactamente, porque si vos empezás, Daniel, a agregar, ahí estás en tercera, profe Mateo. claro, ahí está en tercero. Me fui. Acá, en esta, ¿qué pasa? Cuando vos inscribas, supongamos que querés que Alejandra se inscriba en ética. ¿Qué tendríamos que hacer para inscribir a Alejandra en ética? Y hay que relacionar el legajo de Alejandra con el código de materia. Exacto. Solamente lo que tendríamos que hacer es agregar el 963 y en código de materia 221. 221. Y ya está inscrita en la ética. materia ética. Claro. No tendría que poner la descripción. Relaciono los índices o las claves, mejor dicho, y estoy optimizando. Espacio. Sí, estoy optimizando espacio de almacenamiento y también velocidad, porque tengo que escribir menos. El sistema tiene que documentar menos. Claro, porque perdón, vuelvo a la primera tabla acá. Acá, si yo tengo que escribir a Alejandra en ética, ¿qué tendría que hacer? Poner 963, Alejandra, La Rioja, ¿sí? Perdón, escribo así rápido, todo el número de teléfono, ética. ¿En qué diapo estás? Ahí está. Ahí te vi. Perdón, en la primera. En la primera. No hay problema, no hay problema. Tendría que cargar, ¿no? Acá todos los datos, de nuevo, ¿sí? Ciencia de datos. O sea, totalmente, 100% redundante, todo, absolutamente todo lo que estoy haciendo acá, ¿no? En esta diapositiva. Entonces, fíjense cómo se simplifica el proceso si me voy a la diapositiva que estaba explicando que estábamos recién, donde agregamos a Alejandra, acá. ¿Ven? Solamente conectamos. Después ustedes van a aprender, para todos lo comento, cuando venga el jefe, el gerente, el director o quien sea, y nos diga, tírame un listado, o venga el director de la carrera, y diga, tírame un listado, quiero los nombres, las direcciones, los teléfonos, de todos los estudiantes que están inscritos en la materia de ética. ¿Sí? Eso van a aprender después cómo extraer toda esa información, que están en diferentes tablas, pero uno a través del lenguaje SQL puede extraer toda esa información, ¿sí? que se almacena de una forma, pero la puedo mostrar de otra. ¿Sí? Y me puedo llevar toda esa información a, no sé, un Excel, a no sé, a donde sea, para trabajarlo. ¿Ok? Sí, la búsqueda va a ser con el select por el código de materia y después voy a levantar del resto de las tablas el resto de los campos para armar la consulta, digamos, o el documento, el reporte. Pero la selección va a ser por código de materia. Exacto. A ver, ¿había Profe, algunas preguntas? la pregunta que hizo Elías en el chat está bastante buena. Sí. ¿Por qué legajo y código legajo tienen distintos nombres y código materia no? Ajá. Bien. Ese caso es porque legajo es la primary key de la tabla estudiantes y en este caso,
caso código legajo es la foreign key de la tabla estudiantes. Recordando que la foreign key se le podía dar un sobrenombre, por así decirlo, que es una combinación de, podría decirse ID legajo, como identificador primario del legajo. Porque si bien acá estamos denotando como columna identificadora legajo, es un ID. Claro, es un ID que no, representa no todo. pueden tener el mismo nombre. Pueden tenerlo, pero sí Pero pueden no puede tenerlo. llamarse legajo. No puede llamarse legajo, según lo que está en el material de estudio, tiene que tener, aunque sea un índice, algo que lo diferencie. Exactamente. Legajo 1 podría ser. O legajo M de materia. También puede Claro, ser. porque al momento de hacer una consulta, SQL tiene que diferenciar si nos referimos al legajo de la tabla de estudiantes o al código legajo de la relación de legajo con materia. Sí, yo Sí, podría es hacer el check, algo... pero tendría que identificar de qué tabla levanto el legajo. Entonces, a la hora de armar la estructura de consulta o de selección, es más fácil si no hay duplicidad de nombres. Claro, es más fácil, es una ayuda visual para el programador. Es como ID legajo, es una referencia a la otra tabla, pero es Exacto. una ayuda visual, porque tranquilamente puede tener el nombre legajo, Sí, pero es pero más si yo me cómodo verlo equivoco, así. si yo me equivoco de tabla, estoy levantando la información equivocada. Así es. Si los Así nombro es. del mismo. Sí. Sí, igualmente, a ver, yo no puedo repetir el nombre de un campo en una misma tabla, ¿ok? Entonces, puedo tener el mismo nombre o no el mismo nombre necesariamente entre una tabla y la otra, ¿sí? Es decir, código de materia de la tabla, no le pusimos nombre, pero le podríamos llamar, no sé, inscripción. Y en la de materia, la tabla materia se llama igual, ¿no? Después vamos a aprender que cuando yo haga una consulta en SQL, cómo hago referencia al código de materias de la tabla inscripción y cómo hago referencia al código de materia de la tabla materias, ¿sí? Porque voy a estar trabajando con tablas diferentes y tengo que mencionar a esas tablas al momento de extraer la información. ¿Ok? Entonces en esto nunca repito el nombre de la columna o del campo en una misma tabla. ¿Okay? En una misma tabla nunca se puede. No te va a dejar el gestor de base de datos. Y a ¿Todas pesar estas de que tablas son el tienen un mismo nombre en información, particular, profe? ¿cómo, Ger? ¿Estas tablas tendrían un nombre en particular? Sí. Por ejemplo, la primera se llamaría alumnos, la segunda sería un nexo, ¿cómo las nombraríamos? ¿Cómo accedo yo a la tabla en particular después? Le pongamos nombre ahora, como para que ustedes las puedan identificar, ¿no? Tengo una tabla materias, tengo una tabla estudiantes o alumnos, como le quieran llamar, ese el nombre se lo van a poner ustedes como administradores de la base de datos. Ya vamos a entrar a cómo creamos tablas. La próxima semana ya es todo esto, ¿no? Todos estos conceptos que estamos viendo ahora es cómo creo una tabla, cómo creo un campo, cómo inserto datos, ¿sí? Etcétera. Entonces, toda tabla tiene que tener, o toda entidad tiene que tener un nombre. Sí o sí. ¿Sí? No es que almaceno porque sí. No, tiene que tener nombre. ¿Ok? Ahí le puso alumnos, alumno materia y materia. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, ahí se puede como decir que alumno sería una entidad y materia otra entidad. Claro, son dos distintas. Sí, 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 son totalmente diferentes una de la otra. Y alumno materia también. Es otra tabla. O sea, son 3 tablas diferentes acá. Visto en código backend, no sería otra entidad alumno materia. La entidad sería materia y alumnos la otra entidad. Esta sería la relación entre las mismas. Se Claro. podría hacer como otra entidad a nivel código, pero se pueden referenciar directamente en el código. Porque quizás, claro, a la tabla de alumnos materia nosotros no solamente quizás tengan estos 2 campos, acá en el ejemplo le dejamos estos 2 campos, ¿no? Código legajo y código materia, pero podríamos agregarle fecha de inscripción.
¿no? A la tabla alumno materia. Podría tener. Entonces, el legajo 456 en la materia 303 se inscribió el 16 de junio. Claro. Así que sí. Yo he visto ahí que algunos han hecho algunos comentarios en el chat sobre el famoso SELEC, que va a ser el pan de cada día en algún momento. ¿Sí? Así es. Así como lo estaba escribiendo, esperen que no quiero errarle, Diego. Diego. Diego y también Karen. Sí, Diego. Hubo varios que hicieron varios comentarios, como Karen también algo así. Ok, sí, como lo escribió Diego sería la forma correcta. Correcto, sí. Porque recién no teníamos nombres de tablas, entonces ahora está el nombre de las tablas, entonces podemos hacer mención a las tablas. Y en esto, ustedes seguramente en alguno de los videos que grabó el profe Alejandro, avanzaron con el tema de la cardinalidad, ¿no? Y esto también es importante. La cardinalidad es la relación que existe entre las tablas, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos alumnos materias, diríamos, un alumno puede tener muchas materias. Y una materia puede contener a muchos alumnos. ¿Qué tipo de relación o qué tipo de cardinalidad existe ahí? Muchos a muchos. Muchos a muchos. Muchos a muchos. Entonces ahí cuando hay muchos a muchos, es cuando quizás necesitamos este concepto de esta tabla acá en el medio, ¿no? Donde yo pueda almacenar el código del legajo y el código de la materia, ¿no? Para poder almacenar esta información como más óptima. ¿Bien? Bueno, vamos a la tercera forma normal. Bueno, ¿te doy el mando? Dale, así. Dale. Bárbara, no sé si es una pregunta, la relación de la foreign key, ¿estabas preguntando algo o es haciendo un comentario sobre lo que estábamos justamente diciendo? Sí, Bárbara creo que había hecho una consulta anteriormente que se le íbamos a responder. Hablando. ¿Era Bárbara o no recuerdo a ver quién? Que no tenía micrófono. No, profe, lo que le quería decir anteriormente era que cuando se hace mucho a mucho, se hace la clave foreign key, algo así. Claro, exactamente. Por eso quería. Bien. De hecho, claro, es lo que pasó acá cuando el profe Mateo creó esta tabla acá. Claro. Porque recuerden, la clave foránea, y de paso vamos repasando conceptos, una clave o una foreign key es una relación que existe entre el campo de una tabla con la clave primaria de otra tabla. ¿Sí? Esa es la relación de la foreign key. ¿Okay? Siempre tiene que ser hacia una clave primaria de otra tabla. ¿Bien? Bueno, y para explicar la tercera forma normal, me voy a quedar con esta tabla alumnos, ¿sí? Que la tengo acá. Y acá un poco para explicarlo, ahí. ¿Qué dice la tercera forma normal? Acá. La tercera forma normal, además de estar en segunda forma normal, ¿sí? Es decir, por ende, en primera, en segunda, para llegar a tercera, no existe ninguna dependencia transitiva entre los atributos que no son clave. Bueno, traduzcamos este chino, lo pasemos a cordobés. Hablamos recién de la dependencia transitiva, que lo explicó el profe, acá, en esta diapo. Si yo tengo esta tabla, sé primero identificar que tengo la clave primaria. Bien, entonces, volvamos al concepto. Dependencia funcional y dependencia transitiva. Entonces, nombre depende íntegramente del legajo, domicilio depende del legajo, teléfono depende del legajo. La carrera
no depende del legajo. ¿Sí? Y acá es cuando existe esto. Hay en esta tabla, ¿sí? De alguna manera, quizás sí la carrera está relacionada con el estudiante, porque un estudiante cursa una carrera, ¿verdad? Pero nada tiene que ver con la relación que existe con su clave primaria. O sea, yo no puedo asociar desarrollo web a esta clave primaria. No tiene nada que ver, ¿sí? Es un atributo que no depende de la clave primaria. Sí del nombre, pero el nombre no es una clave primaria. ¿Okay? Y un mismo alumno puede hacer varias carreras, ¿no? Un alumno Sí, puede también. hacer varias carreras, exactamente. Como quizás algunos de los que están acá están haciendo, por ahí lo más común es desarrollo web y ciencia de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, para poder mejorar esto, existe lo que se llama la tercera forma normal, que precisamente es crear una cuarta tabla, ¿sí? Voy a hacer una línea divisoria acá para que no se confunda. Sí que el pulso me ayuda. Ahí está. ¿Ok? Esta tabla y esta tabla ya la vimos con la segunda forma normal y ya quedó íntegra. ¿Bien? Entonces, ¿qué hice acá? Desmembré esta tabla, ¿sí? Para no generar dependencia de este campo con la clave primaria que no tiene nada que ver. Entonces, creé la tabla carreras y me llevé a los alumnos, a los estudiantes, a esta tabla. Pero ¿qué pasa? No puedo perder, como dijimos recién, la integridad referencial. No puedo, de repente, no tener el código de la carrera, porque no voy a saber en qué carrera está cursando el alumno. Entonces, vuelvo de nuevo a que tengo que crear una tabla de carreras, le asigno una clave primaria, y esta clave la declaro primaria... como foránea. Exactamente. En realidad, la relación es al revés ahora. ¿Cuál es la foránea? ¿Código de carrera de qué tabla? De alumno. De alumnos. Exactamente. Esta se convierte en clave foránea de la clave primaria de carrera. De carreras. Bien. Entonces, voy a volver para atrás y voy borrando. ¿Qué sucede acá? Dice, no existe dependencia transitivas en los atributos que no son clave. O sea, este es un atributo clave, por lo cual lo tengo que descartar ahora. Acá era un atributo que no tenía nada que ver con el legajo, ¿sí? Pero carrera no era un campo clave. Ahora lo convertí en un campo clave, por lo cual ahora ya no entra en juego el código de la carrera, sino que me queda nombre, domicilio y teléfono. ¿Se ve? Carrera es parte de la tabla de estudiantes, pero es un atributo clave, porque se convirtió en clave foránea. ¿Sí? Eso nos permite posteriormente hacer lo mismo que hicimos con el legajo y la materia, ¿no? Sí. Exactamente. Y fíjense que ahora, de una tabla que mostramos al principio, ahora han quedado 4. Han quedado 4. Entonces, no recuerdo el nombre de quien mencionó que una estudiante podía estar inscrito en más de una carrera. Entonces, si tuviéramos que inscribir, a ver, a Pablo en ciencia de datos, por ejemplo. Sí. Ciencia de datos. O sea, acá ya llegamos ya está la forma inscrito. normal. ¿Cómo? Que Pablo ya está inscrito en base de datos. En ciencia de datos, en la carrera sería. Claro, en la carrera. O sea, inscribirlo, está en desarrollo web. ¿Se ve que Pablo está en desarrollo web? ¿Cómo nos damos cuenta de que Pablo está en desarrollo web? Con el 21. En el 21. El código de la carrera, que el 21 que era... es este.
Ahí. Código carrera 21. Entonces, un alumno puede estar, o sea, lo que quiero decir es, hasta acá llegamos a la mínima, llegamos hasta tercera forma normal. Hasta tercera Ahora, forma normal. acá podemos empezar a plantear otras realidades, ¿no? Elizabeth levantó la mano, ahí te doy el tiempo. Un alumno puede estar en ¿cuántas carreras? Varias. Varias. Una carrera, ¿cuántos alumnos puede tener? Varios. Varios, ok. Muy bien. Entonces, con ese concepto, pregunto, si quiero inscribir a Pablo en ciencias de datos. 456, 36. ¿En dónde? Hace falta una Tengo- tabla de tengo- relación. Claro, Tengo que hacer la tabla, la relación. Hay que agregar una tabla intermedia porque si no rompería la unicidad del legajo, porque el legajo quedaría duplicado. Claro. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Voy a achicar acá un poquito solo para... Ahí está. No. Porque si como está ahora, ¿qué tendría que hacer? Poner 456, ¿no? Pablo. Avenida Colón. Teléfono y poner 36. 36. Exacto. ¿Qué estoy generando en esta tabla? Redundancia de datos. Redundancia. Redundancia de datos. Ujú. Entonces, ustedes, grandes desarrolladores de base de datos, crearán Una relación nueva. una relación nueva acá, ¿sí? Y tendríamos que, bueno, esto ya es otro trabajo, pero eliminaríamos acá, ¿no? Y ponemos legajo y código carrera. Acá, del alumno, y el código de la carrera acá. Ujú. ¿Mm? Para poder llevar la constancia de los inscriptos, ¿sí? Sí. Bien, Elizabeth, pregunta. No Había sé, levantado la- era hace rato, pero mi internet me está dando mal, así que... Ah, ok. Mi consulta era, ¿cuándo van a subir esta clase a la plataforma? Buenísima pregunta. No tenemos la respuesta aún. Bien, El área Pasa que de yo tengo, coordinación. claro, La yo en mi coordinadora, trabajo tengo horarios rotativos y no siempre puedo presenciar las clases. Entonces yo más que nada, bueno, necesito que las clases estén subidas, digamos, a la plataforma para verlas después cuando esté desocupada. ok, bien. Sí, yo hablé con la coordinadora hoy de la carrera y, bueno, como la clase se está grabando, iban a utilizar esta clase para compartirla con otras aulas que no son estas las que están hoy presentes. Por ahí lo que hacen es la explicación de un tema, la suben para todos, por ahí no alcanzan a subir todas las clases, ¿sí? Pero por ahí si algún compañero que esté grabando esta clase la suben a algún drive o algo y si la quieren compartir, por ahí estaría bueno. Jere, yo estoy retransmitiendo de forma privada a YouTube. Les comparto el link para quien quiera tenerlo. Sí, porfa. Sí, Sería de gran ahí lo ayuda pongo en para el grupo. todos. Sí. Si se me cae la conexión o se corta, capaz que se pierda aparte, pero bueno, lo hago para mí, no para que me quede. Si a alguien más le sirve, se lo comparto el link ahora. ¿Se va a poder ver después eso? Justo una compañera me está preguntando por Discord. Sí, se va a poder ver, ahora mismo se puede ver lo que se está compartiendo en YouTube y después, por supuesto, queda también para verlo inmediatamente después de la clase. Ah, buenísimo, gracias. Excelente, Entonces, Pablo. Scrum aplicado. Muy bien, me encanta. Bueno, Pablo. Ok. En el PowerPoint que quizás está subido, el PowerPoint que estábamos compartiendo en la clase, que creo que está por acá está, ¿ven? Este PowerPoint es básicamente el que le estábamos mostrando, y está un poco, algunos ejemplos, es muy parecido, nosotros tratamos de traerlo más, por ahí más a tierra para explicárselos a ustedes, espero que sea de utilidad. Y un poco la idea
de ahora, nos quedan nada, 5 minutos de clase, básicamente, 10 minutos. Ya ir a lo práctico, ¿no? Es decir, bueno, acá hay un caso práctico. ¿Cómo desarrollaría o desarrollarían ustedes? Yo hablo en nombre de ustedes, como si yo fuera ustedes. Por eso digo, este es un caso, ¿sí? ¿Cómo hago o por dónde empiezo a plasmar el diagrama de la base de datos que me va a servir para resolver esta situación o este requerimiento? ¿Sí? Fíjense, en un centro de estudiantes de un IPET organiza eventos para juntar plata. Locros, bingos, campeonatos, lo que fuere. ¿Bien? Entonces quieren almacenar en una base de datos, que me parece genial, ¿no? Toda la plata que gastan y todo lo que les ingresa por estos eventos. Entonces, ¿qué deben hacer? Dice, cuando se organiza un evento, lo primero que deben hacer, ¿sí?, es registrar el evento que va a haber. Bingo, bingo invernal. El 20 de julio para el Día del Amigo se va a hacer este bingo, ¿no? Entonces ese evento tiene un nombre, ahí ya le puse yo el nombre, le inventé, el bingo invernal. ¿Cuándo va a iniciar? ¿Sí? ¿Y qué tiempo tiene esta duración? No sé, 6 horas, 3 horas, 1 hora, lo que fuere. ¿Ok? Y tiene una descripción. El evento recibe donaciones a través de un cupón de inscripción. Y cada vez que alguien hace una donación, se registran los datos de la persona que lo hace y registran nombre, apellido, teléfono, documento y tipo de documento. Además, bueno, de la plata que puso, ¿no? Almacenar la fecha, el monto y la persona que le hizo la donación y en qué evento lo hizo, ¿no? Porque una misma persona puede hacer o haber participado de varios eventos, ¿no? Estos eventos también generan egresos. O sea, no es solamente la plata que entra, sino también la que se gasta en temas de organización. Comida, merchandising, no sé, musicalización, luces, no sé, lo que fuere, árbitros, alimentos para hacer un locro, para una comida, lo que fuere, ¿sí? Todo eso es egreso. Bueno, todo eso es necesario registrarlo, ¿sí? Que pide información, fecha, en qué evento, monto de plata, ¿sí? Y una descripción, ¿no? Es importante que la información recolectada se pueda realizar un balance de los ingresos obtenidos por cada evento. Así también como por un periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir? Quiero saber el centro de estudiantes quiere saber cuánta plata entró en junio y julio por los eventos que se organizaron, ¿no? ¿Ok? Eso un poco también entender el tiempo. ¿Ok? Quiero saber si hay dudas sobre el caso, de lo que se plantea, por ahí los requerimientos. Lo podemos ir resolviendo entre todos, a ver si se animan un poco. Y hay una tabla, una entidad de eventos. Eventos. Hay una entidad donaciones, ingresos, egresos. Vamos a hacer una cosa, voy a compartir acá, muy largo, pero no importa. Evento, donaciones. Ingresos. Ingresos. Egresos. Esperen que no lo encuentro. De momento. Ingresos, egresos. Bien. Ingresos, egresos. De esta forma van a empezar a analizar ustedes los problemas, las problemáticas, los requerimientos.
pintándolos de otro color. ¿Se ve el color que elegí o no? No Sí. mucho. No, se ve bien. Si no en rojo. En rojo, No, cualquier cosa. Se nota. Se ve bien se ese nota. verde. Ese verde. Si no en rojo podemos poner las columnas. Bien. Ok, Dale. dale. O subrayando también. Vamos, bien, color resaltado. Vamos a ver cómo queda. No se pinta. Ahí está. Estaba probando. Muy bien, entonces las columnas me van diciendo. Nombre del evento. Nombre del evento, a ver. Nombre. Bien. Tercer párrafo, ahí está. Descripción. Descripción. Fecha de inicio y duración. Y debería tener un código. Muy bien. Ok, A lo ahí es mejor importante lo que, no sé si era Daniel que estaba diciéndolo, Sí. para todos. Acá hay requerimientos, chicos y chicas, ¿no? Pero ustedes cuando estén desarrollando, por su aprendizaje, determinarán de que hay campos, o sea, que hay que crearlos, o sea, los tenemos que pensar, los tenemos que masticar e incorporarlos en las tablas, ¿no? Un ID, ¿no? Un ID autoincrementable, ¿sí? Como hicimos recién cuando creamos las carreras, les creamos una clave primaria. Todo eso no va a estar acá detallado, pero estos son los campos que de alguna manera van a estar relacionados entre sí o relacionados con una clave primaria. ahí preguntan también tipo de evento, ya que nos dice a campeonato, bingo, bono para cambiar. Ok, bien. Cambiar por locro. Tipos de eventos. Bien. Es importante también. Qué buena, eso es una buena observación. Muy buena. Lorena. Lorena Ruth. A ver. Tipo de evento, bien. Yo voy Bien. armando la tablita por acá. Mientras. Sí, Karen. Karen lo que dice es que primero tenemos que crear la base de datos. Es totalmente correcto. Claro. ¿Sí? Totalmente correcto. Ese es el paso inicial. Ya lo vamos a ver en el próximo encuentro. Es todo eso, ¿no? Crear base de datos, crear la tabla, crear los atributos. Empezamos con todo esto, ¿sí? En la vida real, real, digamos. ¿Ok? Pero por eso es importante entender los conceptos, ¿no? Entender, porque ¿qué es lo que pasa? Es como con la programación. Nos queremos sentar directamente ya a armar la base de datos, programarla, crearla, no, primero nos tenemos que sentar, ¿sí? Hacer el diagrama, el modelado, ¿sí? Entender, a ver esto, no, acá falta una tabla, acá va a haber ambigüedad o va a haber redundancia de datos, ¿no? Vamos a crear otra más. Y después que tengo todo el diagrama y ya lo he estudiado, el poner manos a la obra es lo más simple. ¿Sí? Es decir, llevarlo a MySQL, eso es simple. Es lo más simple de lo anterior. Por eso me tiene que llevar el 80% del tiempo el modelado y el armado y la estructura, y después me siento un rato y creo todo en MySQL, ¿no? Bien. Sería interesante, y nosotros les dejamos el desafío con el profe Mateo, de que ustedes puedan llevar a cabo y llevar adelante este caso práctico, que está subido ahí en el curso, lo mostré recién, creo. Sí. Acá, en este PowerPoint, está al final de la presentación, está el caso práctico. Y hay acá, un esquema. Cuando ustedes armen el propio suyo, pueden comparar y además también determinar si esto está bien, si hay que, de acuerdo a la primera, segunda o tercera forma normal, si esto estaría bien,
o lo dejarían como está, o harían algún cambio, quitarían algo, agregarían algo, de acuerdo al caso práctico. ¿Bien? Porque eso es importante también empezar a verlo desde esa perspectiva. ¿Bien? Muy bien. Ahí preguntan, profe, en el grupo, en el chat, si pueden, cómo nos pueden mostrar el caso que hayan realizado. Estaría bueno si pueden hacer, crear un foro, una discusión en el foro de general, de actividad de base de datos o DER, diagrama de entidad de relación, caso práctico de base de datos, y ahí cada uno va adjuntando una captura de pantalla del desarrollo que haya realizado. Y ahí van comparando y arman discusión. Sería como la opción de matecito, pero más abocada a la materia. Exacto, estaría bueno. Porque eso es interesante, porque ahí es cuando pueden retroalimentarse entre ustedes también, nosotros nos acoplamos, vemos lo que han armado, ¿sí? Y analizamos y damos nuestra propia opinión. ¿Okay? Y en esto es un aprendizaje, estamos aprendiendo. Nadie está haciendo, todavía no nos contrató nadie. ¿Okay? A ver, preguntas. Si tengo desaprobado el cuestionario del primer bloque y apruebo el segundo bloque, ¿apruebo o cómo es el tema? Claro, no. Si tenés alguno de los dos desaprobados, seguramente vas a tener que hacer el recuperatorio, Danilo. ¿Sí? Para todos. Sí. Los dos aprobados, listo. Pero a ver, vos te referís... Me parece que se refiere al cuestionario que pasó. Los dos intentos que hubo en este examen. Si vos desaprobaste y después aprobaste, está ok, está aprobado. Bien, hay un programita ahí que compartió Karen. Sí, hay algunos, hay varios para crear estos esquemas. A ver, yo también tengo uno por acá, al que le sirve. Bueno, ya lo voy a buscar y se los voy a compartir. Si no, el Excel que estás haciendo, ahí empecé a crear la tabla. Ok. Lucidchart también sirve, sí, muy bien. Lucidchart también, gracias Ezequiel. Hay una extensión de Visual Studio Code para realizar diagramas de entidad de relación. Muy buenas están. Pueden buscarla por YouTube para instalarla. Okay. David, me quedo con la duda hasta dónde tenemos que llegar con este caso práctico. Sí, hasta tercera forma normal. Es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora, desde que empezó la materia, podríamos armar los diagramas de entidad-relación, ¿sí? De este caso, ¿no? Y pensando siempre en la normalización, es decir, es cómo llevo este esquema hasta tercera forma normal, que sería lo más óptimo. ¿Bien? En los videos de creación de los DER, la fecha la colocan en otra tabla porque no puede ser fija para todos los casos. A ver, ¿cómo sería? El caso práctico lo realizamos en MySQL. Máximo, voy a responder las preguntas. No, Máximo, la idea es que ustedes armen el diagrama en alguno de estos programas. Puede ser Lucidchart o en algún programa. Ahí está, dbdiagram.io también te sirve. Raguayo, sí, sí. La estaba buscando. Bien. Evana, en los videos de creación de los DER, la fecha la colocan en otra tabla, porque no puede ser fija en todos los casos. A ver, en los videos de creación de DER. No sé si logro entender la pregunta. Claro, yo tampoco. Con respecto a este esquema caso práctico, Evana, ¿o con cuál? Mientras Evana nos escribe, David pregunta. Ok. David. Material bloque. Hoy termina bloque 1, David, y para todos. Hoy termina bloque 1. Genial, yo ya pensé que teníamos que ir por la mitad del 2. No, estamos terminando, hoy se terminó bloque 1, ¿sí? Que es normalización. Ahora empieza el bloque 2, que es todo MySQL.
Ok, Ivana, déjame revisar bien cómo está el tema del video. Déjame verlo porque la verdad que no sé bien el contexto en el que lo está por ahí explicando el profe y te respondo. Déjame que me llevo la consulta. Hay manos levantadas. Silvia, Catalina. Uy, profe, Sí. profe, ¿me escucha? Sí. Sí, se escucha. Sí, yo tengo un problema acá con la presentación. Abrí recién el bloque 1, la presentación de la normalización, donde está lo último que usted dijo, y se me aparece un montón de código, no me sale el texto. No sé si tengo yo problemas con la computadora o cómo es el tema. Nosotros si vamos a bloque 1, a ver yo A si es bloque donde 1 y a donde está ahí, ahí exacto, en la guía dice de estudio. presentación de normalización. Profe, debe tener una versión anterior del PowerPoint, por eso no puede reproducirlo. Ah, Acá, sí, esta, esa. te la No la, descarga. Te descarga no un me, PowerPoint. claro. Sí, es probable que por la versión que tengas de PowerPoint. Podemos convertirlo a PDF y lo subimos, lo reemplazamos, profe. Sí, se lo vamos a subir en PDF para que lo puedan ver directamente desde acá, desde la plataforma. Ay, sería genial, bárbaro. Para que me voy a anotar porque me voy a olvidar. Bárbaro, gracias, profe. De nada. Esperen que estoy buscando la... Bueno. Acá está. Bien, listo, la consulta de Ivana, me la llevo. Y Silvia Catalina. Ahí están preguntando por la versión de MySQL para descargar. Pueden descargarse la más actual, no hay problema, la que les ofrecen en la guía de instalación de MySQL que está publicada o en el sitio oficial. No hay ningún problema con eso. Gracias. Por favor. Profesor. David. Escuchamos. Hay unas manos levantadas antes. Yo quería hacer una consulta. Sí. Estoy viendo en la pantalla de la computadora y yo tengo hasta capacitación del bloque 1, capacitación Cisco, grabaciones de encuentros sincrónicos y solamente el foro, como le había comentado, de... Consultas solamente. Lenguaje Python. Sí, Bien. no hay más nada, y nada más. No tengo lo demás que estoy viendo. Los otros están ocultos para los estudiantes. Ah, bien. Pensé que, digo, está mala. Mi vista acá es algunas cosas están... Ah, bueno, perdón, disculpen. Pensé Así que que digo, bueno, cuando la pasen. Gracias, gracias. Problema. No hay problema. Danilo tenía la mano levantada y Omar. Sí, profe, ¿se escucha? Se escucha, se escucha. Perfecto. Con el tema que pregunté del cuestionario, me refiero a que si el primer bloque lo tengo desaprobado y apruebo el primer bloque, ¿apruebo o cómo es? Tenés que, si el primer bloque está desaprobado, tenés que hacer el recuperatorio del primer bloque, si es que deseas hacer el recuperatorio. Y si lo llegas a aprobar con el recuperatorio, ya quedaría con un aprobado. Eso sí, no estaría promocionado. Bien. ¿Y el recuperatorio cuándo sería o todavía no estoy informado de eso? Luego del 4 del 7, habían dicho. Acá, Nos mirá. habían dicho. En Ingresan preguntas acá frecuentes. En preguntas frecuentes. Si ustedes ingresan a preguntas frecuentes, que son las que más hacen en el foro, chicos, por eso, acá. ¿Qué pasará con los que no pudieron aprobar la instancia evaluativa de base de datos? ¿Cuándo se recupera? Habrá instancia recuperatorio después del 4 de julio. Bien. Perfecto. Muchas gracias. Vayan repasando. De nada, Danilo. Omar. Sí, profe, una consulta. No sé si me Sí. escucha bien ahí. Con respecto a la clase pasada, del jueves pasado, de la clonación, ¿esa la van a poder subir en algún momento?
Creo que esa clase, Mateo, recordame si la profe Viviana había grabado la de ella también y la había subido. Claro, la clase de profe Viviana, alguien preguntó, está ahí, a ver si comparto pantalla yo. Si no está dentro de base de datos, no, dentro de proyecto integrador, perdón. A ver, A ver. esa misma en el 5, Git, capítulo 5. Voy moviendo ahí está. Como es una grabación personal de una computadora personal, está alojada en este sitio. Dejamos aquí un instructivo y abajo el material de lectura. Ah, bien, lo saco. Instructivo para... No, pero estaba, o si no, está en el Git y GitHub. A ver. Ah, ahí está, le agarré yo. Ahí está el video de encuentro y uso de Git. Como es algo personal, no sabíamos si lo podíamos poner en el listado principal. Ah, bien. Lo subió la Muchas profe. gracias. Acá está. Sí, pueden ver el video. No es exclusivamente lo que de la clase del profe Mateo, que todavía no está subida, pero es el mismo tema con todo el mismo. Perfecto, muchas gracias. De nada. Valeria. Hola, mi consulta es si va a haber una instancia de evaluación de metodologías ágiles y cuál sería la fecha. Mira, Va a haber una instancia, pero no hay una fecha. ¿Es porque es anual, no es ahora? Anual, Para exacto. saber qué prioridad de estudio tengo. Sí, es anual, por lo cual hasta noviembre van a tener proyecto integrador. Así que por eso es que, porque por ahí, digamos, ¿cuál es la recomendación que le hacemos nosotros? Porque hay algunos que escribieron algunos escriben por mensaje privado y otros por el foro. Acá lo importante es que ustedes aprendan a manejar Git y GitHub. Ese es como el cometido que ustedes se deben proponer sí o sí, ¿no? Porque si no después como que se tropieza bastante cuando avanzamos con la carrera si no se manejan estos dos conceptos. Entonces mi recomendación es, sí, no hay una evaluación ahora sobre eso, pero hay que saber manejarlo y usarlo. ¿Bien? Valeria. Sí, el tema es las prioridades, porque de una semana a otra te avisan de que cierran Python en determinadas instancias, y en realidad para saber la prioridad de estudios, si se avanza más con alguna materia que con otra. Entonces, si va a haber una instancia de evaluación ahora en junio, julio, para ir avanzando también en eso. Ok, bueno. Gracias. De nada. Profe, ¿qué más se pueden hacer con PHP-MyAdmin? PHP-MyAdmin no tiene o sea, sí, pero tenés que crear o sea, no puedes hacer el esquema hacer solamente el esquema, tenés que hacer toda la estructura, crear todas las tablas, la base de datos, con todos sus campos para que te muestre el diagrama, que eso ya lo vamos a ver también. Pero para hacer el modelado inicial, Adrián, que es el que está preguntando, usa algunas de las herramientas que se mencionaron y que los chicos compartieron. Pero si sabes programarlo ya con PHP-MyAdmin y luego realizas ese esquema, lo puedes sacar captura de pantalla. Pero ya necesitas programarlo o de la forma codificada, mediante la hoja que te da el gestor, o puedes hacerlo arrastrando o escribiendo directamente en las celdas. Pero eso ya lo vamos a estar viendo en próximas clases. Pero si lo sabes hacer, lo puedes hacer. Y sacarle captura a los diagramas que te ofrece después de codificarlo. Pero ya estarías creando ya la base de datos. Exacto. Ahí preguntaban, vuelvo a compartir el tema de Cisco, de Python, ¿sí? Sobre las fechas.
Esto también, una recomendación nuestra. El tema de Python es crucial para entrar en el mundo de la programación, entonces aprovechen el curso, háganlo con tiempo, traten de hacer todas las actividades que están, por ahí es tentador pasarlas por alto y dejarlas ahí. Por ahí aquellos que tienen alguna experiencia programando quizás les resulte súper simple y avanzan mucho más rápido, pero por ahí el que no tiene tanta experiencia o es la primera experiencia en la programación, vaya paso a paso y haga consultas al foro. ¿Bien? Bueno. Profe, disculpe. Martín. Una pregunta. La evaluación final después del cuarto módulo del primer bloque, ¿hay que hacerla o no? Yo calculo que sí, pero no han dicho nada. Hay una evaluación final. Sí, hay que hacerlo. De Hay Python que hacerla, hablan. o sea, no hay que esperar que avisen. Terminamos los 4 módulos del primer bloque y se hace. Sí. Ujú, así es. Porque la recolección de datos es sacar, según nos explicaron que hacen, van y sacan la calificación que les ha dado la certificación esa, no la certificación, el examen ese de Python, y eso lo replican en la plataforma nuestra. Así que tienen que hacerla cuando lo tengan para hacer, ya listo. Claro, Intenten no me hacerlo. refiero a la evaluación de cada uno de los bloques, de los módulos, perdón, que hay 4. No me Sí. refiero a eso. Hay una más que se hace después de esos 4. Claro, que es la final. La final. A esa me refiero. Sí, háganlos a todos, chicos. A ver, son 4 evaluaciones como parciales y después está la evaluación, la quinta, que es la... Claro, la final, digamos. Final. Exacto, que esa es como la que te da la de decir, bueno, terminaste este módulo básico, ¿no? Claro. Así que sí, háganlas. Yo no sé, ahí Mateo, si los profes de programación habrán hecho algún comentario sobre si la nota de la quinta evaluación es la que toman, pero entiendo, profes no, chicos y chicas, que tienen en cuenta todas las evaluaciones. ¿Por qué? Porque fíjense que hay una primera recolección de información y de evaluación, que fue el 10 de junio, y que ustedes deberían haber hecho módulo 1 y 2, por lo cual haber hecho la evaluación de bloque de módulo 1 y 2. Si no, no hay cómo saberlo. Ahí, profesor, lo que está diciendo usted, hay una evaluación y yo no, lo vuelvo a decir, yo no tengo nada. Yo tendría que hacer todo en una semana, o sea, todos los 4 No, módulos. ahí abajo se te indica que los alumnos que ingresen a partir del 13 de julio. De junio, claro. Junio, perdón, tienen otras fechas. Es 8 de julio. Está bien, pero no, me tendrían que mandar ya los apuntes, porque yo no tengo nada. Si estamos el 13 y hoy ya estamos el 16, no tengo nada. Seguro. Por eso, ahí el profe Mateos, no sé si... Tengo los datos, sí. Por favor. Sí, a mí me pasa lo mismo. Ah, mire, bueno, esa es mi ¿A desesperación. quién le pasa lo mismo? ¿A Cintia? A Noemi. Sí, tengo los datos de las dos, se Sí. los voy a pasar Sí, al profe, área Cintia. respectiva. Porque, profesores, yo Gracias. les comento, yo pude hacer de su materia, yo pude rendirlo, también ese trabajo profesional, el otro trabajo, y de otras materias pude hacerlo, pero los otros como que estoy ahí, y como que digo, bueno, ya va a llegar la información, no llega nunca. Y yo sé que están muy atareadas con el tema digamos, de recibir los mensajes, porque somos muchísimos, yo lo comprendo. Pero bueno, en esta instancia, sí sería buenísimo si me mandan todos juntos este fin de semana, la verdad que muy agradecida. Ok. Mateo, Jere, ¿les puedo hacer una pregunta? Tengo un problema con la evaluación de los módulos. Me pasó con el módulo 2, que lo termino, lo finalizo, lo apruebo y no me deja avanzar, tengo que cerrar la ventana, me da la opción de repasar o de volver a hacerla, pero no se actualiza el estado y me ha pasado tantas veces que la última vez ya seleccioné cualquier opción para salir de esa evaluación y me dio como negativa y esa vez sí se me actualizó
el valor y me decía desaprobado. Después la volví a hacer, la probé, pero no se actualiza eso. Eso no sé si es algo que puedo ver o tengo que ver dentro de Cisco o alguna opción de pedir ayuda, o es algo que tengo que ver con soporte de la institución. Mira, creo que sí, es una cosa que lo han comentado varios que han tenido esa dificultad. A mí en particular no me pasó nunca, pero creo que hay, un segundo, no quiero mentir, pero vi que alguien había respondido. A ver. Sí, en el foro había una pregunta, había un comentario así que decían que tenía que presionar el botón de siguiente o adelante. A mí no me figura ningún botón por el estilo, así que la única opción es cerrar esa ventana y no se actualiza después el estado. O sea, tal vez scrollando para abajo, tenés la ventana por ahí. Pablo, sí. Antes de hacer el examen, tenés que loguearte porque el tiempo de habilitación es muy breve. Y por otro lado, tenés que con F5, una vez que terminaste el examen, refrescar la página. Refrescar la página porque no es que se te actualice automáticamente. Si no le das F5, no vas a ver el tilde. ¿Me explico? O sea, vos tenés en una página, en una pestaña, tenés abierta la, digamos, el examen en sí. Sí. Y en la otra pestaña tenés abierto donde se tiene que tildar. ¿Sí? Sí. La página la pestaña donde se tiene que tildar, tenés que refrescarla cuando terminas de hacer el examen. Si no le das F5, no te aparece instantáneamente. Ok, tomo los dos consejos. Pablo, a mí me pasó lo mismo y importantísimo lo que dijo el compañero de loguearte antes de empezar, porque el Cisco sigue abierto, vos podés seguir haciendo los exámenes, pero si antes de comenzar no te volvés a loguear, digamos, en ese momento, es como que se cierra, por más que te deje seguir interactuando, no te lo guarda. Entonces, antes de empezar, volvés a salir, volvés a entrar y decís, bueno, ahora sí lo hago. A mí me pasó con eso y con esa pavada lo solucioné. Había otra chica que comentó otra cosa, entrando desde otro lado, pero no me puedo acordar. Fíjate que el examen, hay dos formas de llegar, Pablo. Desde vos estás pasando las páginas del curso de Cisco y llegas al examen, o tenés que ir al Netcad y, bueno, loguearte y abrir el examen desde el Netcad, donde están los tildes. Y fijarte que cuando estés haciendo el examen arriba a la derecha, te diga online. Porque si no te aparece online es porque no te tomó el login. Sí, eso me salía, me llamaba la atención, pero... Los profes habían dicho algo de que el adblock puede molestar un poco con ese tema también. Tengo instalado uno, ¿no? en el navegador. Voy a probar deshabilitarlo, buen dato. Deshabilitarlo un ratito cuando lo estés cursando el examen y lo habilitas luego, de finalizado. Profe Mateo, sería bueno que lo que comentó la compañera de loguearse y demás sea publicado en algún lado, porque lo que le pasó a Pablo nos pasó a todos y realmente no queda evidencia de los exámenes. Realmente no hay respuestas cuando uno consulta por mail, por WhatsApp, y no tenemos tiempo para leer todas las páginas de todas las preguntas del foro. Entonces lo que dijo de loguearse y demás es súper importante. Okay. Valeria, yo para responder tu pregunta y la de, bueno, gracias ahí por el aporte, creo que Amadeo explicándole a Pablo, en las preguntas frecuentes que ustedes pueden entrar, está el primer tema que está a luz, es precisamente esto, que es lo que predicaba Amadeo, ¿no? De que son como dos interfaces diferentes, entonces, porque son dos servidores diferentes. Entonces, nada, no quiero ser redundante en lo que ya se dijo, pero acá está un poco la explicación de esto, ¿sí? Profe, vamos cortando. A los periodos de cursado, ¿dónde podemos chequear si son cuatrimestrales o semestrales o anuales las materias? A ver, no sé. Porque en mi caso yo me enteré hoy que la materia base de datos es cuatrimestral, que termina ahora. Yo me enteré acá. Hola, buenas noches. Creo que te puedo ayudar por ahí con eso. Me parece que en la página del instituto, en la página del profesorado,
están los programas para descargar, los programas de carrera, y ahí te indica qué materias son cuatrimestrales y cuáles son anuales. En los anexos de figura. Exacto. En la página oficial. En la página oficial, en los anexos de cada tecnicatura. Gracias por el aporte. Nosotros tenemos que abandonarlos. No es que los queremos dejar acá, pero ya vamos a ir cerrando. Sí. Es necesario. Así que le agradecemos siempre por estar, verles las caras, a los que por ahí se habilitan sus cámaras. Para nosotros es muy bueno esto, conocerles, a pesar de la virtualidad y de que no sé si alguna vez nos vamos a ver las caras personalmente, pero es muy bueno para nosotros como profes verlos. Así que bueno, nos encontramos seguramente la semana que viene. Y bueno, tengan, ya sé que encima viene el fin de semana XXL, así que a descansar. Bueno, seguramente algunos van a aprovechar para ponerse al día en algunas cosas. Muchas gracias. Así que tengan buen fin de semana largo. Y nos vemos el jueves. Gracias, igualmente. Buen fin de, chicos. Gracias. Saludos a todos. Buenas noches y buen fin de. La próxima prendo la cámara. Gracias, buenas noches. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chao.